Es el momento de hablar de belleza, dermatología, estética y más con el doctor Hugo Ávila en Made Nexa. Bueno, si lo estabas esperando, ya está con nosotros en cabina el doctor Hugo Ávila, médico estético, quien todos los miércoles nos trae un tema súper interesante para darnos luz, para responder todas nuestras inquietudes en torno al mismo. Y hoy estaremos hablando de bichectomía y lipopapada. No ¿Qué quirúrgica. términos, ¿Qué términos? Doctor Hugo, buenos días. Muy buenos días, Madeline. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz y curiosa con todo lo que estaremos hablando hoy de estos dos procedimientos no quirúrgicos, como bien usted hacía la acotación. Claro, es que hay que... Hoy. Muy formalita. De usted y todo. Imagínate, después de ese terremoto no apretamos hasta lo que no había que apretar, apretamos aquí. Ay, Dios mío, Después doctor. de la sensación de esta mañana, todo el mundo nos sentimos como que serio y formal. Muy fuerte. Yo Yo leí una publicación por ahí, dije, pero ¿cuánta gente creyente últimamente? Oye, se arrepintieron de sus pecados. Qué terrible, pero lo bueno es que no hubo, por lo menos hasta el momento, daños registrados. Que es lo ni más físicos importante. ni materiales, claro que sí. Doctor, yo decía, antes de recibirlo formalmente, ya anunciando que usted ya hoy estaría con nosotros, que estos procedimientos se han vuelto como muy de moda últimamente. ¿Usted lo ha sentido así? ¿A qué se debe esto? Realmente no ha estado muy de moda. Realmente el problema está con la estética en sentido general. La medicina estética ha venido a ser un poquito más presente en los pacientes, ha sido más presente en el medio, porque ya no está esa ignorancia como estaba al principio, de que pensaba que todo lo que te ibas a inyectar era biopolímeros, que todos los procedimientos estéticos realmente te iban a deformar. Te iban a deformar, que tú ibas a tener la cara rellena, que tú ibas a parecer cualquier tipo de artista que hoy en día conocemos que tiene la cara totalmente desfigurada a raíz de varios procedimientos estéticos. Gracias a Dios existe un buen grupo de personas capacitadas, certificadas, que hacen una medicina estética consciente, una medicina estética para realzar la belleza natural y no para deformar y alienizar el paciente, sino para hacer una armonización facial. Y por ahí más o menos es que vienen los pacientes cuando muchas veces se quieren hacer estos procedimientos. Piensan en tener la cara más cuadrada, en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres quiere tener la cara más finita, más diamante, en estas formas geométricas, y obviamente una cara que sea redonda, una pelotica, obviamente no podemos llevarlo a este tipo de resultado final, sino antes pasar por varios procedimientos estéticos, como bien se conoce como bichectomía o lipopapada. Que muchas veces me gusta siempre aclararle al paciente que no todos los pacientes califican para esos procedimientos no quirúrgicos y muchas veces no califican para procedimientos quirúrgicos. O sea, hay una gran diferencia en esta parte. La bichectomía, antes que nada, quiero aclarar qué es. Existen unas glándulas o existen unas almohadillas, para hacerlo un término más dominicano. Existen unas almohadillas en el rostro que son glándulas de Bichat. Estas glándulas de Bichat son las almohadillas que contienen paquetes grasos. Esos paquetes grasos son lo que se encarga de dar a nuestro rostro el sostén, dar a nuestro rostro una figura geométrica. Obviamente va a depender qué tan abultado estén estos paquetes grasos, pues obviamente nos van a dar la definición de una cara más buchudita, más gordita, tener una papada un poquito más gruesa, más caída. Cachetón. ¡Qué cachetoncito! Pues en esos tipos de pacientes, las grasas de Bichat, o las bolsas de Bichat, mejor dicho, son aquellas las que se pueden eliminar y se pueden procesar para que el paciente tenga un rostro más armónico o un rostro más definido. Entonces, al momento que viene el paciente con la intención de procurar esta armonización facial, tenemos que valorar mucho cómo están esos paquetes grasos, cómo están esas adiposidades, para nosotros determinar entonces, ¿calificas sí o no para hacer una bichectomía quirúrgica o no quirúrgica? ¿Por qué hago ese aclaramiento? Porque hay procedimientos y hay pacientes que se lo digo de primera instancia. Señor, usted no califica para hacer un procedimiento que no sea quirúrgico. Okay. O sea, usted sí o sí tiene que entrar a quirófano, usted sí o sí tiene que ir con un maxilo, con un odontólogo estético que realice ese tipo de procedimiento para que obviamente le realice la lipopapada. Para poder realizársela, tiene que entrar entonces a un quirófano. Sin embargo, muchos pacientes van directamente donde ellos y le dicen, mira, hacerte el procedimiento va a ser muy agresivo para con lo que tú necesitas, realmente tú tienes muy poca cantidad. Considero que procedimientos estéticos, que ahí entramos entonces nosotros, el médico estético, se puede llegar al resultado que tú buscas y que tú necesitas para con tu rostro. ¿Por qué hago este aclaramiento? Porque muchos pacientes se entienden que por tener la papada grande, ya yo califico directamente para hacérmelo quirúrgico. O por yo tener la papada pequeña, ya yo califico para
para hacérmelo no quirúrgico. No. Hay valores, hay medidas que nosotros tenemos que valorar en el paciente para nosotros determinar si hay que hacérselo de manera quirúrgica o no quirúrgica. O sea, hay que valorar al paciente antes que nada. Ya me imagino que ahondar en ese tema sería muy amplio y por eso vamos primero donde los especialistas y que ellos nos indiquen cuál de los dos procesos nos toca, si el quirúrgico o el no quirúrgico. Es mucho el no más quirúrgico, fácil. que es el de su especialidad, entonces, ¿cómo se realiza, doctor? Entonces, al momento que vemos al paciente que es no quirúrgico, nosotros valoramos qué tipo de procedimientos necesita el paciente. Existen varios procedimientos que el paciente puede abordar para tratar lo que es la bichectomía. En particular, tiene un solo tratamiento, pero la papada tiene múltiples tratamientos. Repito, la bichectomía se puede eliminar con eliminación de esos paquetes grasos o eliminación de esas almohadillas grasas con principios activos, como hablamos anteriormente hace varias semanas atrás, de lo que es la mesoterapia. Principios activos que sean lipolíticos, drenantes, es decir, que eliminen esa grasa y que ayuden a drenar ese acúmulo de grasa que está ahí presente para que el rostro entonces vaya reposicionándose sin la necesidad de que obviamente haya una flacidez notoria en el cuerpo. Que justamente eso fue lo primero que imaginé yo, imaginarme desinflándome esos buchecitos ahí, Y lo que entonces la imagina- flacidez, ¿cómo se maneja? Con lo que imaginan todos los pacientes. Claro. Por eso fíjate que te hablé la vez de la mesoterapia, que tenemos que evaluar al paciente y ver cómo va a evolucionar esa piel. Entonces, a partir de esto, nosotros determinar cuáles son los principios activos que se van a colocar. Porque, por ejemplo, muchos conocen y muchos pacientes dicen, llegan a la consulta, quiero hacerme la bichectomía. Y yo sé que se hace con lipolíticos y drenantes. Y quiero colocarme la porque lo googleé y así es que sale. Exacto. Escuché al doctor Hugo Ávila y lo escuché en la radio y me dijo que es con lipolítico y drenante. Y yo, espérese, que una cosa es lo que yo diga en información para que usted tenga el conocimiento y otra cosa es lo que el médico va a determinar realizarle. Muchas veces llegan con el conocimiento y dicen, yo quiero ponerme las enzimas recombinantes, las Ya 3. tú Y yo vengo y digo, sabes. ¡uy, excelente! Mi amor, no te tocan las 3 hoy, te tocan estas 2 y ya al final te tocaría esta. Entonces, muchas veces tenemos que valorar al paciente de cómo va a evolucionar esa piel, cómo esa piel va a ir cambiando y entonces a partir de esto nosotros determinar cuál vamos a colocar primero, cuál vamos a colocar después. Primero se trabaja, vuelvo y repito, lo que es eliminar la grasa y drenarla. Después entonces se sigue realizando la mesoterapia, ayudándolo con el drenaje y obviamente tonificando esta piel. Contar de que la piel de por sí no quede con esa lasitud, con esa flacidez que es notoria a pesar de que la almohadilla se quede en su lugar, pero obviamente es como una vejiga, como bien dijiste, cuando se infla, después que se desinfla, uno ve como ciertos pliegues de que hay una pérdida del volumen que estaba anteriormente. A nivel de la papada, sí existen 3 tipos de procedimientos y vamos a valorar al paciente dependiendo del tipo de papada que tenga. Por ejemplo, hubo alguien detrás de cámara que me estuvo comentando de que yo voy para allá, yo estoy como que en camino de, mi mamá lo tiene, yo también como que voy para eso. Realmente hay que valorar al paciente cómo tenga esa papada. Es decir, no todos los pacientes califican para quemadores y lipolíticos. Es decir, esos pacientes que vienen con una papada que es llena totalmente de grasa, esos pacientes sí califican de inicio porque hay que eliminar esa grasa para poder entonces darle otro tipo de procedimientos como aparatología o utilizar los hilos tensores para reposicionar el tejido. Por desgracia, en la papada tenemos algo que va en contra de nosotros llamado la fuerza de gravedad. Entonces, a pesar de que se trabaje la eliminación de las grasas, lamentando el caso, la flacidez va a ser un poquito más notoria de lo normal o de lo usual. Aunque te haga el procedimiento estético más bonito, más profesional, más estudiado, más moderno, lamentando el caso la fuerza de gravedad, porque la cara es un óvalo y obviamente en esta zona que queda inferior a la mandíbula, pues obviamente va a haber una fuerza de gravedad que te va a denotar un poquito de flacidez y muchas veces entonces procuramos al paciente lo que es una colocación de hilos tensores o un lifting facial que ya es un procedimiento quirúrgico. Ya el paciente que viene sin nada de grasa, que viene solamente con una flacidez notoria, por ejemplo, como dicen muchos pacientes, vengo con una cresta de gallo aquí abajo, doctor. Esa cresta de gallo que muchas veces al paciente se le marca, lo podemos trabajar es más con aparatología o con bioestimuladores de colágeno. Porque realmente vemos... No es darle tijera ya. Exacto. Bisturí, vean. Porque es el problema, que la gente piensa que de una vez cuando hablan de esos problemas y sienten como que tienen ese problema, no voy a hablar con nadie ni voy a ir a ningún médico porque de una vez va a decir, eso es quirúrgico, de una vez, eso es para entrar para el quirófano y cortate. No todo se trabaja de esa manera. Existen muchos procedimientos estéticos, como es por ejemplo la radiofrecuencia, como es la radiofrecuencia fraccionada, el ultrasonido, los bioestimuladores de colágeno que ya conocemos, como el ácido poliláctico, la hidroxiapatita de calcio. Wow, doctor, es que es complicado porque yo tengo en mente personas que he visto que sí tienen como ese exceso de piel colgante aquí en la parte de la papada y
imaginar que con procesos simplemente como los que usted dice, no, el simplemente no es como que sean procesos sencillos, No, sino claro. como que es difícil creer que sin cirugía, sin cortar ese excedente, esa piel se pueda reposicionar. Se puede reposicionar, porque es que realmente hay que valorar al paciente, hay que ver cómo está la piel, hay que valorar también cómo está la flacidez, qué tan marcado esté, cuántos años tiene con este problema. Hay varios puntos de vista que valorar en el paciente para uno darle el mejor servicio o el mejor resultado al paciente. Por eso yo siempre le digo, no es solamente escuchar a un médico, no es solamente escuchar una entrevista, no es solamente googlearlo, es irte a evaluar, consultar, ver cuál es tu necesidad y ver cuál es el procedimiento que mejor te favorece. Porque, Claro. por ejemplo, hay un punto intermedio. Muchos pacientes tienen como que un poquito de grasita, pero al mismo tiempo tiene como que un poquito de flacidez. Entonces, ¿hay que eliminar la grasa y también hacerme esos tipos de procedimientos? No exactamente. Hay muchas veces que el paciente, con hacerse ciertas mesoterapias lipolíticas y reafirmantes, combinado con otras aparatologías, tienen un buen resultado sin necesidad de llegar a bioestimuladores de colágeno ni necesidad de llegar a la colocación de hilos tensores. Pregunta, ¿estos dos procesos se pueden hacer en una misma cita, digamos? El procedimiento de mesoterapia y aparatología. No, la bichetomía y la lipo... Sí, y la Dios mío, lipopapada. lipopapada, ajá. Lipopapada, lipopapada. Te voy a hacer como cuando hacen los niños No, no es que caligrafía. complicado, es que se me va el lipopapada. término. Lipopapada, lipopapada. Vamos, repite conmigo. Lipopapada. Entonces, al momento que tú vas a la consulta a hacerte el procedimiento, sí, se pueden hacer ambos el mismo día. Ok. Muchas veces se le explica al paciente que hay ciertas zonas que tienen mayor necesidad. Por ejemplo, hay pacientes que tienen más papada que buches, hay otro paciente que tiene más buche que papada. Entonces, va a haber ciertas zonas que quizás veas mayor avance o mayor resultado que en otras. Pero sí, no hay ningún tipo de problema en trabajarse ambos procedimientos el mismo día, porque aunque no se contraopone, son glándulas de Bichat, vuelvo y repito, que Sí. son almohadillas de grasa que están en todo el rostro. Entonces, este resultado, según lo que usted nos ha conversado en el caso más bien de las que no son quirúrgicas, las bichetomías, requieren de varias sesiones. Sí. Luego de qué tiempo nosotros podemos ver ese resultado que ya el rostro se ve más perfilado, más estilizado. Mira, va a depender mucho de cómo tú lo tenías en tu antes de iniciar todo el procedimiento. O sea, si tú tenías unos buches aproximadamente de 3, 5 centímetros más fuera de lo normal o más fuera del ángulo geométrico, anatómico que uno determina, pues fácilmente con unas 5 o 6 secciones ya tú vienes viendo el resultado. Obviamente ya en la tercera, ¿Y qué tiempo cuarta, entre cada una? entre una sección y otra pasa un tiempo aproximadamente de 15 a 21 días. Hay O sea, veces que que es el un proceso de paciente... meses. Pues podría decirte que fácilmente yo he visto resultados en mis pacientes que en 2 meses, como 3 meses como máximo, han tenido muy buen resultado sin necesidad de llegar a un quirófano. Ven un cambio mucho más bonito porque lo ven paulatino, lo ven armonioso. Claro, no de golpe. Exactamente. La gente nota que tienes un cambio, pero no tienes un cambio que dice, te hiciste algo y sé lo que te hiciste. O sea, Ajá. como que te veo diferente. ¿Qué te estás Que haciendo? es hasta conveniente en cierto modo. De hecho, no es hasta conveniente en cierto modo. Yo le aclaro Totalmente. siempre al paciente. Es más conveniente, claro está. Es que hay pacientes que no califican para la no quirúrgica, pero es más conveniente la no quirúrgica. Y yo creo que en este punto los que hacen este tipo de procedimiento van a decir, ya está él diciendo Ajá. lo que le hace. El cierto punto, hacerse la quirúrgica, les aclaro que es un procedimiento muy agresivo. No sé si han visto ciertos artistas que tienen este rostro, que se le nota un pómulo muy reñido, muy marcado, una mandíbula muy definida, y no es por el rubor que se coloca, no es por el maquillaje, Es no por es esa por el bichetomía. relleno, es por la bichetomía quirúrgica, porque cuando es quirúrgica, ¿qué hacen? Extraen por completo. Sí, que he visto gente que hasta lo comparte. Exactamente, Y o sea, realmente parecen como unas almohadillitas, como un pequeño algodón un algodoncito de que grasa. lo retiran de ahí, Del buche, o de la papada, y lamentando el caso, esta zona pierde entonces esta figura geométrica natural que tú la tenías, y obviamente después del resultado te queda una inflamación el mismo día, pero cuando desaparece esta misma, te queda el rostro muy bonito, pero se nota el cambio muy a legua. Sin embargo, cuando te haces una bichectomía enzimática, no lipolítica o no quirúrgica, este tipo de tratamiento muchas veces te es más beneficioso. ¿Por qué? Porque tú reduces la medida que tú entiendes que sea necesario a tu conveniencia. El médico también te da la orientación. Mira, esta medida encuentro que es la perfecta, la ideal para ti. Sin embargo, si tú sigues reduciendo por debajo de esta, tú te vas a ver muy caquético, se te vas a ver muy flaco. Y si te haces la quirúrgica, lamentando el caso, cuando vuelvas a subir de peso, cuando tengas un cambio anatómico en tu cuerpo muy notorio, lamentando el caso, tu rostro no va a ir acorde a tu cuerpo. Entonces, hay que pensárselo bien. Bien. Y uno de los temas que también pues inquietan a la gente que está
está pensando en hacerse este procedimiento es el hecho de si es un proceso que se revierte con el tiempo, ya sea cuando uno gane peso, con la edad, o simplemente eso se vuelve a reposicionar porque sí. Mira, si es el procedimiento de lipopapada y bichectomía quirúrgica, lamentando el caso, no, porque ya es una cirugía que se extraen por completo la almohadilla de Bichat o la glándula de Bichat para que se elimine y nunca más vuelva a aparecer esa grasa. Pero cuando es enzimática, no quirúrgica, lipolítica, sí, entonces tienes el beneficio de que tu cuerpo puede realmente no reaparecer, porque no es que reaparece, sino que tu cuerpo vuelve a acumular ese acúmulo de grasa o ese acúmulo de adiposito en esta zona y haciendo que tu rostro entonces se recupere de una manera anatómica armoniosa correspondiente o relacionada a lo que tiene tu cuerpo. Perfecto. ¿Y en el caso de la lipopapada? ¿Esta puede volver otra vez a formarse? Es la misma, tal cual. Okay. Si tú te haces la quirúrgica, es muy difícil, o sea, imposible que te vuelva a formar. Pero si te haces la no quirúrgica, pues obviamente si tu cuerpo sufre cambios metabólicos agresivos, pues puede obviamente reaparecer. De acuerdo. Vamos entonces con los mitos y ya con esto cerramos. El primero de ellos. Si me retiro las bolsas de Bichat, ¿puede alterarse de alguna manera las funciones de mi organismo? ¿Cierto o falso? No. Antes de hacer el procedimiento, muchas veces valoramos al paciente para ver cómo está su metabolismo, de que no sea un paciente que tenga ningún trastorno metabólico, pero no hace ningún tipo de alteración de manera directa. ¿La bichetomía solo es para personas con sobrepeso, cierto o falso? Falso. Hay muchos pacientes que tienen peso ideal y lamentando el caso ese acúmulo de grasa que está localizado en esta zona no se elimina tan fácil, al menos que sea un procedimiento de mesoterapia. ¿Es cierto que con el paso de los años, si el paciente se hizo bichetomía, se le caen los cachetes? Para nada, eso es totalmente falso. Siguiente mito. ¿La grasa que se extrae con esta intervención se vuelve a regenerar? Bueno, eso lo acabamos de contestar. Creo que no. Bien. ¿Qué tan cierto es que los resultados se evidencian desde el primer día? Sí se llega a sentir, más no se llega a percibir. O sea, tiene un punto cierto y un punto falso. No se lleva a percibir porque, como aclaré, hay que hacer varias secciones para tú percibirlo, pero sí se llega a sentir porque tú sientes que el producto está trabajando, hay algo que se está caminando y que estás como eliminando esa grasita. Y si tú lo masajeas bien, como que lo llegas a sentir. Y finalmente, ¿es cierto que hay un límite de edad para realizarse la lipopapada? Realmente no hay ningún tipo de límite de edad. Lo recomendable siempre es trabajar los procedimientos de este tipo a pacientes mayores. Sí, aquí hay una gran diferencia de 20 años, 25 ya por ahí en adelante, porque los pacientes ya que son por debajo de este límite de edad muchas veces todavía están en el desarrollo de estas glándulas y no es necesario ni es recomendable hacerle estos tipos de procedimientos. Por eso es recomendable más en pacientes por encima de los 20 años. Ok, y final, ya yo dije finalmente, pero finalmente, como cuando yo estaba haciendo la tesis. Corrección final. Gracias a, y nuevamente gracias. ¿Cuál de las dos yo necesito, doctora? ¿Quién entre usted y yo? Bueno. Ninguna, porque soy perfecta. Gracias, claro qué lindo, que sí, doctor. ¿Cómo lo ubicamos? Claro que sí. Pues entonces ustedes pueden llamar a Etsa, por favor, y decirle a Made. Ajá. Dile al doctor que él es muy interesante. Okay. Pero tú deberías ir a hacer tu cita en @hl.clinic o escribir vía WhatsApp al 809-701-6055. Repito, 809-701-6055. Y ahí escribirle directamente a mi asistente que Kenia le va a agendar la cita a Madeline. Que ella no quiere hacer esos procedimientos porque como ya dejó el gimnasio, ella piensa que el cuerpo... Pero y estas intimidades, Dios mío, hasta el próximo miércoles, doctor Hugo Ávila. Gracias por acompañarnos en Madenexa. Voy a poner un merengue para que bailemos, para cerrar. Ya que tú no vas al gimnasio, ¿no, verdad? De que va a hacer un poquito de cardio. Uy.